Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Nosotros estamos mirando estos capítulos que ya nos hablan de, por una parte, la comida pascual, por otra parte, la condena y que termina con la muerte de Jesús. Queremos ya entrar con este capítulo 22, 36, 37, que nos va hablando aquí enseguida de todo lo que significa el combate decisivo, es decir, la lucha, el empeño que el cristiano tiene que tener. Recordemos que hablando sobre la cena, hablando sobre lo que significa para nosotros esta condena de Jesús y su muerte, está significando la vida del cristiano, lo que nosotros tenemos que pelear, lo que nosotros tenemos que luchar. Solamente para volver a recordar, está el carácter servicial de la autoridad, decíamos, en cuanto que anteriormente hablábamos de la traición de Judas. Enseguida después nos viene el carácter servicial. Surgió una discusión quién debía ser considerado el más grande. Y se dan cuenta, es interesante porque el traicionar a Jesús significa justamente el no ser solidario. Es interesante entonces cómo se nos presenta aquí la palabra del Señor y la teología de San Lucas. La ñande da yeyapoeno ayeva. Peñandera pisar el añande yerurea ñandejina, es decir, ser solidarios. Ñañe cuave ñambojasal añande po umiñande yo que ubo y contemeo añande lleva upea y se la cristianismo. La upea anda ya poseno, upea anda ya po cuaeno, quiere decir que nos falta mucho. Porque la vida del cristiano entonces tiene principalmente como propuesta, queridos hermanos, el servicio. Vuelvo a repetir y tenemos que volver a subrayar una y otra vez. El servicio es lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Upeaña andenda yeyapoeno, por lo menos aquí nos presenta, pero claramente. Primero nos presentó la figura de Judas, ¿verdad?, que traiciona a Jesús. ¿Y en qué consiste esa traición? Y justamente sacar de escena a alguien que está sirviendo. ¿Quién es el que está sirviendo? Y justamente Jesús. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero hay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse uno al otro quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Entonces, fíjense, este versículo 24 nos da a entender, porque dice, ¿quién? Comenzamos a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer eso. ¿Quién de ellos es el que le iba a traicionar a Jesús? Y viene como respuesta enseguida, es una cosa maravillosa, del 24 al 27,
el carácter servicial de la autoridad, es decir, una discusión que hay entre ellos, mala importante idea la ñande apritebe. Y entonces dice, surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así, Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, la característica, el sello del cristiano. Después vamos a imaginar nuestro curso bíblico para entender qué significa verdaderamente ser cristianos, qué significa seguir a Jesús. Aquí aparece entonces, queridos amigos, como el que sirve, ¿verdad? Es lo que Jesús le está diciendo. Si queremos ser cristianos auténticos y verdaderos, tenemos que servir a los demás. Y por eso entonces Lucas lo pone de una manera espectacular y de una manera que nos haga entender a todos que el traidor, el verdadero traidor, es aquel que no es solidario, aquel que es egoísta, aquel que se encierra en sí mismo. Y por eso está diciendo que surge entre ellos esta discusión. Enseguida, primero ellos preguntan en el versículo 23. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y te presenta a estos personajes, ¿verdad? Aquel que le está traicionando a Jesús, ese es el que haría algo negativo. Y bueno, entonces nos está diciendo, hey, 20 mañana ya lleva, más página vea. Bueno, y después viene la recompensa prometida a los discípulos. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo los confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en el reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, esta ya viene la recompensa entonces enseguida. Pero es espada muy distinta entonces lo que viene aquí, peñan de cutuaina, ¿verdad? En la vida cristiana. La falta del servicio, la traición que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que estar siempre vigilantes en la exigencia de la oración que ha sostenido a Jesús sobre el lugar del monte, el olivar. Y en todos los otros lugares ciertamente encontramos entonces esta gracia del Señor solamente cuando estamos abiertos y cuando somos personas vigilantes y en oración. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Aunque parezca mentira, todavía hay países en los que ser católico puede costar muy caro. Hoy hablamos de Nicaragua. Allí la situación es cada vez más complicada para los creyentes. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha entrado en una fase de agresiva hostilidad hacia la Iglesia Católica. Para comprenderla hay que remontarse a abril de 2018, cuando el gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle para protestar contra ella. Las fuerzas progubernamentales respondieron con violencia en las calles y Nicaragua entró en una grave crisis política y económica que desencadenó nuevas protestas para solicitar reformas democráticas. Piensen que para reprimir las protestas acabaron con la vida de al menos 355 personas. Hubo miles de heridos y unas 100.000 personas se han exiliado. La Iglesia Católica y otras organizaciones mostraron públicamente su preocupación por la situación y criticaron la política represiva del gobierno, una petición que se escuchó también en Roma. Esprimo la mia vicinanza nella preghiera a quel paese e mi unisco ai vescovi nel chiedere che cessi ogni violenza, si eviti un inutile spargimento di sangue e le questioni aperte siano risolte pacificamente e con senso di responsabilità.
Los obispos no se limitaron a protestar. El 21 de junio de 2018, en la localidad de Masaya, evitaron así una auténtica masacre. Atravesaron las barricadas con la Eucaristía en procesión. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, viajó en aquellos meses al Vaticano para explicar la crisis personalmente al Papa y entonces pudimos hablar con él para conocer la situación. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. Durante las protestas, muchos jóvenes se refugiaron en las iglesias que inmediatamente fueron rodeadas por las fuerzas de quienes apoyaban al gobierno. En julio de 2018, el cardenal y el nuncio tuvieron que ir personalmente a la parroquia de la Divina Misericordia para rescatar a 1000 estudiantes que durante toda la noche fueron atacados por paramilitares. Uno de los jóvenes falleció y sus compañeros lo despidieron con el himno de Nicaragua. Los violentos actuaron incluso contra el nuncio del Papa Valdemar Stanislav Sommertag, contra el cardenal Leopoldo Brenes y contra su obispo auxiliar Silvio José Báez. Monseñor Báez publicó en redes sociales la foto de las heridas y contó que había sido golpeado en el estómago y que le arrebataron las insignias episcopales. Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Varios obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de una abogada nicaragüense, ha contabilizado 190 ataques contra la iglesia desde 2018 hasta la actualidad. Aclara que no está claro el papel del presidente, pero sí que fueron planeados y ejecutados por sus seguidores. Ahora vamos a ver una escena que se vivió en la Catedral de Managua en noviembre de 2019. Otro ejemplo fue un ataque con cóctel Molotov contra una imagen de Cristo en la Catedral de Managua. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Una serie de problemas que... Se trata de una serie de problemas que pusieron a la iglesia en una situación muy difícil. El gobierno comenzó a ver a la iglesia con mucha atención, como un potencial enemigo que con su voz clara, muy crítica, pero sobre todo muy escuchada, y esto era lo que más molestaba, que las personas escuchan a la iglesia, escuchan a los obispos. Monseñor Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua y uno de los iconos de esta terrible crisis. En enero de 2019, el Papa Francisco le pidió que se marchara de Nicaragua por las insistentes amenazas de muerte que recibió por parte de radicales sandinistas. Actualmente se encuentra en Miami junto a su familia, que vive allí exiliada. Yo no hubiese salido de Nicaragua, no hubiese dejado jamás el país. Como pastor me siento de corazón cerca de las personas. Aunque estoy afuera, me siento continuamente dentro. Estoy allí con las personas, a través de las redes sociales y sobre todo con la oración. En marzo de 2022, el gobierno de Daniel Ortega retiró el beneplácito al nuncio del Papa Francisco y le impuso que abandonara inmediatamente el país. Pero esta hostilidad no se limita a la Iglesia Católica. En abril, la policía nicaragüense arrestó al cantante Josué Monroy y a 3 productores musicales por haber criticado con su música la represión y las violaciones a los derechos humanos de los policías y los paramilitares sandinistas. El régimen sandinista también ha anunciado que se marcha de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ha ocupado su sede en Managua. La mala noticia para la Iglesia Católica es que el nivel de hostilidad va a empeorar. La Asamblea Nacional de Nicaragua, formada al 80% por sandinistas, ha aprobado un supuesto informe que acusa a la Iglesia Católica de haber apoyado con sus homilías las protestas civiles del año 2018 y así pone las bases para criminalizar a religiosos y confiscar sus propiedades.
Por ejemplo, ya ha interrumpido la emisión del canal católico de Nicaragua, el canal 51, que ahora mismo solo puede verse por internet. También ha lanzado una campaña de acoso contra uno de los obispos más activos del país, Monseñor Rolando José Álvarez, que ha respondido con una campaña de ayuno y oración, es decir, una huelga de hambre. También han impuesto que los policías acompañen por seguridad al cardenal Leopoldo Brenes. Este no es el primer régimen totalitario que actúa así con quienes le recuerdan sus errores y contradicciones, pero con su estrategia de odio e intimidación parece que Daniel Ortega quiere silenciar las únicas voces que pueden alzar la voz en Nicaragua, la voz de la Iglesia Católica y la voz de los defensores de derechos humanos. Después de años intentándolo, está consiguiendo todo lo contrario. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y la
dichosa te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro aquí de San Lucas, el Evangelio que nos presenta esta hermosa reflexión, ¿verdad?, de su teología. Ahora nosotros hablamos sobre la vigilancia, tenemos que estar atentos porque Ñande Arigina, Ñandela Nañangareco lo lleva con mucha facilidad. Caemos justamente y no entendemos que el carácter del servicio es lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano. Simón, Simón, le dice después el Señor a Pedro, ¿verdad? Mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, todo aquí lo que se nos está describiendo. Un camino de la vida cristiana. Es el camino que nos sucede a cada uno de nosotros, ¿verdad? En la vida tenemos de todo. En la vida también nosotros nos sentimos tocados, nos sentimos golpeados. Por lo tanto, desde la comida con Jesús sobre la tierra, pasando por la aceptación de su alimento, es decir, nosotros primero aceptamos en este camino. Eso quiere decir, la comida de Jesús es el mismo camino.
¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Cómo nosotros hacemos? Los discípulos se acercan hacia el reino, pero el camino es duro y Satanás también vigila. El mismo Pedro está montado sobre el filo del peligro y llegará el momento en el que venga a renegar de su maestro. Jesús mismo ha rogado por su suerte y le encomienda que una vez fortalecido se preocupe de los suyos, se preocupe de los suyos. Entonces, quiere decir que el tentador está siempre despierto. Diga tú, entonces la niña que todo es color sobre rosa, ¿verdad? La vida cristiana será siempre un empeño, la vida cristiana será siempre entonces un camino, ese camino de salvación, ese camino entonces de fortaleza. Ciertamente el caminar es duro, aunque el sentido deba ser distinto del que tiene en los círculos celotas, guerrilleros de ese tiempo. Se transmiten aquí unas enigmáticas palabras. ¿Y cuál es esa enigmática palabra? El que tenga bolsa, que la lleve. Hagan lo mismo con la alforja. Y quien carezca de espada, que venda ahora su manto y que la compre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí todo esto nos está mostrando y nos está fortaleciendo, ¿verdad? Y diciendo todo lo que viene a continuación. Después les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Nada, respondieron. Él agregó: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. Y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Él le respondió, basta. Es decir, cuando le dicen basta, quiere decir que no entiende y te voy a imaginar. Es decir, que cada uno lleve entonces lo suyo. Yo recuerdo que Tipa hija lleva sacerdote muy folclórico dentro de la congregación salesiana, el padre Arroguello. Él siempre, ¿verdad?, en su catequesis, cuando hablaba con la gente en la catequesis, le decía, Peuerupa la pendebocó, Peuerupa la pendebocó. Ya huerajana con amba con añan de bocobe, allá huere con alañan de bocó. Siempre decía esa palabra bocó. Y bocó entonces como diciendo la bolsa o la alforja. Peuerupa gina la pendebocó, peuera jajangua. ¿Qué es lo que van a llevar? Y justamente lo que él en la catequesis les estaba enseñando. Era interesante. Y por eso digo, repetía continuamente, bueno, upea, ñandeña, moyana, yahuerajañan de bocobe, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, llamaba la atención, ¿verdad?, ese sonido, bocó, en la bolsa. Y aquí lo que Jesús justamente está diciendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y de eso está hablando, el que no tiene esa bolsa, ustedes no llevaron, ustedes antes no necesitaban, ahora necesitan. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Lo que necesitamos aquí, según nos está presentando la palabra de Dios, es esa preparación. Tenemos que entender entonces lo que el Señor nos está diciendo y lo que nos está regalando, ¿verdad? Tenemos que entender entonces lo que el Señor en este momento nos está ofreciendo. Entonces, desde ahí, claro, vamos a comprender muy bien qué significa, cómo tenemos que afrontar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, llevar, cargarnos. Y después los otros, ellos entienden mal, ¿verdad? Porque enseguida ellos ya reaccionan y dicen, aquí, ¿viste? Como una cosa ya que le estaba pidiendo de algo de que tenían que tener ahí en la mano. Aquí hay 2 espadas, le dice entonces, ¿verdad? Él le respondió, basta, no me estoy refiriendo a eso. Ustedes tienen que estar preparados como armados, ¿verdad? Pero justamente para poder vencer todo mal. La ñandeoía lleva la nañaye preparaino, ñandeo y la andayaicuaino. ¿Cuál es tu armamento? ¿Cuál es tu espada? ¿Con qué vos te estás preparando?
Y por eso viene a ser como una cuestión muy enigmática, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque al comienzo le dice, ustedes se fueron sin alforja, ustedes se fueron sin nada, sin una bolsa, y les faltó alguna cosa, primero les pregunta. Y no, le dijeron, vete, no, claro, ¿por qué? Porque ustedes estaban preparados, pero ahora estén doblemente preparados. Que la vende boscobe, lleva. Pero pene con asome, pene ñame, pene apunto hume, porque tienen que estar preparados para luchar y para vencer el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar
sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro, sobre la teología de San Lucas. Qué interesante. Aquí hablábamos, ¿verdad?, de que tenemos que estar siempre preparados, vigilantes. Este es el combate decisivo, como decimos nosotros. Hay que tener esas garras, esa fuerza para poder combatir contra todo lo malo, todo lo negativo. Ahora, a continuación, después enseguida, vemos la existencia escatológica que se nos va a presentar. Nos abre a la dureza de la vida, de todo lo que va a suceder, cómo hay que empeñarse por eso, de lo que venía anteriormente. Los que siguen su camino están tentados siempre. Tentación es fuerte. Pues sucede que el camino de Jesús lleva a la prueba, a la exigencia de una vida que no puede descansar en forma alguna, que se quiere mostrar como absoluta. Desde el Jesús que un día estuvo comiendo con los suyos y en la senda que nos lleva al reino, nos movemos por un campo que, teniendo a ese Jesús por signo de la alianza y alimento, no ha dejado de ser campo adversario. En ese campo es necesaria la fuerza y la decisión que da la espada. Esa decisión de la espada, de la lucha, eso quiere decir, ¿verdad? Pero esa espada muy distinta, aquí está. Entonces esta explicación es muy importante que entendamos. Hay una peña de Yara la que cada uno, y si tiene, venda el manto y compra una espada, es decir, verdaderamente nosotros tenemos que estar preparados. Muy distinta, es vigilancia diferente. Es la exigencia de la oración que ha sostenido a Jesús sobre el lugar del monte, como dijimos anteriormente, en el monte de los olivos. Esto es lo que sostiene, hay que estar vigilantes. ¿Cómo se van a quedar dormidos? No fueron capaces ustedes de velar, de ser vigilantes conmigo. Se muestra el carácter de esa espada. ¿Qué clase de vigilancia, qué clase de filo nosotros tenemos aquí? Estamos en el monte. Es este el sitio en el que Dios se manifiesta según Lucas. Pues bien, Dios ahora calla. En la soledad de la tentación que nos conduce fuera del camino, en la amargura de un cansancio que produce sueño, Jesús reza en solitario al Padre. Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Los discípulos duermen, no comprenden lo que implican las espadas. ¿Se dan cuenta entonces? No implica. Entonces, la oración de Jesús en el Monte de los Olivos nos va a mostrar justamente el momento de la pasión y el momento de la vigilancia.
Ahí Bonayuga les llama justamente a la cordura, les llama justamente a la reflexión. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Aquí entonces, muy sintéticamente, Lucas está presentando. Recordemos que Lucas es el tercer evangelista. Los otros describen de otra manera y los describen de una manera mucho más larga. Después Juan también describirá incluso mucho más larga, ¿verdad? Pero él porque ya tiene una síntesis, un resumen de los otros 3 evangelios y además de una tradición, ¿verdad? Que va caminando y que va desarrollando elementos importantes que comunica también después Juan. Bueno, pero ahora estábamos diciendo que la respuesta es importante en la oración. Se le presenta aquí a Jesús en oración. Esto, la respuesta a la oración, la da una turba que se acerca y aprisiona al Cristo. La oración, ¿viste? Estar vigilantes, fortalecerse, y justamente por eso, porque apenas la respuesta, decíamos, ahí ya viene una respuesta justamente del golpe, del ataque. Ya viene un grupo de personas para arrestarle a Jesús. Les dirige Judas. Tienen miedo a la libertad, a la palabra abierta que Jesús ha proclamado sobre el templo y vienen de noche con espadas y garrotes. Alguien intenta defender a Jesús y usa la espada. Pero no es este el tiempo ni el tipo de espada que quiso indicar el maestro. Todavía estaba hablando, dice Jesús, que estaba hablando, cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús viendo lo que iba a suceder le preguntaron, Jesús, usamos la espada. Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejen, ya está. Y tocándole la oreja lo curó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido a arrestarlo, ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Qué interesante entonces. Aquí encontramos algunos elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad?, que nos hacen pensar de cómo se está haciendo este camino y la entrega de Jesús. Cómo nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, le estamos entregando al Señor. Volvemos enseguida nosotros con más. Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, antes que nada, saludamos a todos los concepcioneros. Hoy, 31 de mayo, en que se celebra la fundación de esta querida ciudad de Concepción, la Perla del Norte. Y hoy también, queridos hermanos, la Iglesia nos propone esta gran fiesta, esta celebración, la visitación de María a su prima Isabel. Leemos del profeta Sofonías, capítulo 3. Estamos en los versículos 14 al 18. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Queridos hermanos, esta es la gracia del Señor que hoy desciende sobre cada uno de nosotros. Ya es Yahweh, ya lleva Yehi. Safón, ya. Safón quiere decir norte, ya quiere decir Yahvé. Entonces ya el mismo nombre del profeta nos está diciendo que Yahvé es mi dirección, Yahvé es mi norte, es mi brújula. Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta hacia el norte. Safón, ya. Aupeañan de Igatugoan, allá epealañan de GPS, inapeñan de Yara. Bebe la pitaño y inapeara picueriñan de Yahana, upepeñan guajana. Y por eso hoy, de una manera especial en esta fiesta en que celebramos, nos dice que antes que nada tiene que haber una alegría de saber que Cristo está en medio de nosotros. Hija de Sión, alégrate, porque el Salvador está en medio de ti. Grita de alegría, goza de todo corazón. Ñande akanima pico ñande lleva yei cuaja huerje lleva peñande yara hoy me hañan de apetebe, porque upechamante ya cueponata lleva ya potape y ponamía. La ñandero va pucuroña de argeno mía pechan de gusto y imba eve. Solamente con la fuerza, la gracia de un Dios resucitado que llega al corazón y a la vida, upechamante coñande ña punanitas ya potala y ponamía. Pidamos hoy, así como María, llena de gozo, que ha recibido la fuerza, ha engendrado en su seno nada más y nada menos que al Salvador, y por eso se pone en camino y va a visitar, a llevar la gracia de Dios a su prima Isabel. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando en este momento sobre este capítulo 22, el versículo 47. Decimos el arresto de Jesús. Es interesante, ¿verdad? Porque anteriormente teníamos esa oración, Jesús que reza, Jesús que pide, aparta de mí, pero luego se acerca a que se cumpla tu voluntad, que no se haga. Estar vigilantes. Pero luego viene y justamente encuentra una comunidad que es todo lo contrario. Ok, bueno, que era muy bien. La oración entonces de Jesús en el monte de los olivos, que llama a eso. Jesús justamente está: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Volvemos a insistir en ese aspecto del dolor y de la angustia. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pende, ereba de cuellan de ya.
la de Jesús también. Y llora, y más todavía suda sangre. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba ante este dolor y ante esta angustia. En medio de la angustia él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Es un afrontar a las tinieblas, es un afrontar al mismo pecado, al mal que se está apoderando. Y sobre todo, ¿saben qué también? Es la misma tentación de salir corriendo de ahí, de salir corriendo de esa situación. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos. Interesante también aquí es la búsqueda de la compañía, búsqueda de la comunidad. Hay algo cierto, Ñandela ya de Conojina lleva una preocupación, y Ponambá, Ñande yo puedo ir a Idejina, la llevo. Ya lleva. Más vaya tú la Ñande Puntigomi, más vaya tú la Boasa Ñande Peipo lleva. Necesitamos sostén. Jesús también se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos. Los encontró adormecidos por la tristeza. Bueno, aquí te pone, ¿verdad?, cuál es el motivo por el cual están dormidos, tristeza. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar y tenemos que mirar aquí, queridos hermanos, la tristeza. Diga tú ñande upeareje, la yapita ya que, yapita upebe lleva ñande cangupa be ñande, java bendiga tú ya pomba bebe. Porque Jesús va, busca fortaleza, ando yuhuya va bebe, porque al final de cuentas mi horro y chiste ve yui. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? ¿Por qué están durmiendo? Babio pea. Vengo, venían a ver, pepagana, peña tendegue. Tienen que estar vigilantes contra todo mal. Levántense y oren para no caer en la tentación. Bueno, pero aquí entonces no es tampoco que les está diciendo, levántense, ve mañague, ve jesaque, en cualquier momento diga tú todo también venían de contrame. Pe mañague, ve jesaque, belleza, ve hague vigilante, y que todo vaya pecanico, ve disparada, ve joven, anga pehendú, algunos huayna, y antes ya arrasear, ya disparaja con ella. Entonces vigilante, no. Aquí es al contrario, justamente nos está diciendo para no caer en la tentación. Pero ¿de qué tentación estamos hablando? Es la tentación de bajarnos de la cruz, la tentación de correr y de no hacer la voluntad de Dios. Hago la gran tentación. La tentación ante el dolor, ante la angustia, ante la exigencia que el Señor nos está diciendo. Estamos comenzando, estamos luchando, estamos empeñándonos, pero en ese luchar, en ese empeñarse, en ese caminar, nos damos cuenta después que nos golpean, ¿verdad? Nos golpean por todas partes. Y nosotros queremos tirar la toalla. Pero dice no se queden ahí sin orar, no se queden sin insistir en tener esta fuerza para no tirar la toalla, porque si no vamos a tirar toda la toalla, ¿verdad? Y al tirar toda la toalla, entonces aquí nosotros ya solucionamos más allá de problema, ¿entendiste? Más o menos eso pues es lo que nos está diciendo. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia verdaderamente al Señor, que nos ayude, que nos fortalezca y que nos dé todo lo que necesitamos también, ¿verdad? Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Pedimos que el Señor nos bendiga, nos fortalezca siempre. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.